La palabra resonó en la sala del tribunal, cada sílaba otro clavo en mi ataúd. Me quedé ahí, entumecida, mientras el juez seguía leyendo mi sentencia. 3 años en una prisión federal por un crimen que no cometí. A través del zumbido en mis oídos, escuché los jadeos del público, pero el sonido que más me hirió fue la risa apenas contenida de mi hermano Marcus. Me llamo Emma Chen, y a los 32 años, vi cómo mi hermano mayor destruía mi vida con una mentira cuidadosamente orquestada. La ironía, yo fui quien le consiguió el trabajo en Morton Financial. Después de años de verlo luchar con empleo sin futuro, moví influencias para conseguirle una entrevista. Yo era la vicepresidenta de operaciones, respetada, confiable. Mi recomendación tenía peso. Solo necesita una oportunidad, le dije a mi jefe. Marcus tiene mucho potencial. Si tan solo hubiera sabido que estaba invitando a una serpiente a nuestro nido. Las señales estuvieron ahí desde el principio. Pequeñas discrepancias en las cuentas que supervisaba, transacciones irregulares que no cuadraban del todo, pero cada vez que planteaba mis dudas, Marcus tenía una explicación lista. Solo es una falla del sistema, decía con esa sonrisa encantadora. Lo revisaré. Quería creerle. Después de todo, era mi hermano. La misma persona que me protegió de los abusones en la escuela y me enseñó a andar en bicicleta. Pero con el paso de los meses, las irregularidades crecieron, cada vez más difíciles de ignorar. Luego llegó la denuncia anónima a la SEC, un informe detallado que describía años de malversación sistemática de cuentas de clientes, todo bajo mi supervisión. Las pruebas eran demoledoras, firmas falsificadas, informes alterados, cuentas offshore a mi nombre. Alguien había elaborado meticulosamente un rastro de documentos que apuntaban directamente a mí. El día que los agentes federales entraron a mi oficina, Marcus, convenientemente, estaba en una reunión. Más tarde supe que él mismo les avisó cuando encontrar ciertos documentos incriminatorios en mi escritorio. Lo siento, Emma, dijo con la voz cargada de falsa emoción mientras me llevaban esposada. No tuve opción. La evidencia era abrumadora. Pero no era tan indefensa como él creía. Años trabajando en finanzas me habían enseñado a siempre tener un plan de respaldo. Durante meses antes de mi arresto, había estado documentando todo, cada transacción sospechosa, cada inconsistencia en los reportes de Marcus. Guardé todo en un archivo encriptado, escondido en el único lugar donde él jamás buscaría, la vieja caja de recetas de mamá. Mamá había fallecido hacía 5 años, dejando una colección de recetas escritas a mano que ninguno de los dos había tocado desde entonces. Marcus no se acercaría a ellas ni por error. Para él, la cocina era cosa de mujeres. Era el escondite perfecto. El juicio fue una pesadilla. Marcus jugó su papel a la perfección, el hermano devastado obligado a testificar contra su querida hermana. Lloró en el estrado mientras describía cómo descubrió mi traición. Yo la admiraba, sollozaba, confiaba en ella, todos lo hacíamos. El jurado se lo creyó todo, cada prueba apuntaba a mí, y la actuación de Marcus selló mi destino. 3 años en prisión federal, además de una restitución que jamás podría pagar. Cuando me llevaban, Marcus me miró a los ojos. Disfruta tu estancia, hermana, susurró, lo suficientemente fuerte para que lo oyera. La prisión fue tan horrible como cualquiera podría imaginar, pero me dio tiempo para pensar, para planear. Sabía que la verdad saldría a la luz tarde o temprano. La pregunta era si podría sobrevivir el tiempo suficiente para verlo. Los primeros meses fueron los más difíciles. La soledad, la pérdida de dignidad, la amenaza constante de violencia, pero me adapté. Mantuve la cabeza baja y me concentré en una sola cosa, la evidencia escondida en esa caja de recetas. Mientras Marcus no la encontrara, tenía una oportunidad. Hice exactamente una llamada durante mi primer año en prisión, a Claire, mi mejor amiga desde la universidad. Las recetas, dije cuando contestó. Las recetas de mamá en la caja sobre mi encimera. ¿Puedes guardarlas para mí? Claire no dudó, entendió de inmediato. Por supuesto, hoy mismo las recojo. Ese pequeño acto de confianza me mantuvo en pie en mis días más oscuros. Mientras Marcus construía su nueva vida sobre las ruinas de la mía, esa pequeña caja guardaba la clave de su caída. Aprendí a sobrevivir en prisión, hice aliados, evité enemigos. Mantuve mi mente afilada enseñando finanzas básicas a otras reclusas. Cada noche, acostada en mi litera dura, pensaba en Marcus, preguntándome si alguna vez se sentiría culpable por lo que me hizo. La respuesta llegó en forma de una carta, más o menos a la mitad de mi condena, una invitación de boda, nada menos. Marcus se casaba con Sophia Williams, la hija del CEO de Morton Financial.
Usó mi destrucción como trampolín hacia todo lo que siempre había querido. Me gustaría que pudieras estar ahí, escribió en una nota adjunta, con palabras empapadas de falsa compasión, pero estoy seguro de que entiendes por qué eso es imposible. Leí esa carta 100 veces, memorizando cada palabra, alimentando mi determinación con cada frase arrogante. Creía que había ganado, que me había enterrado tan hondo que nunca podría salir. Pero Marcus olvidó algo crucial sobre su hermanita. Yo siempre fui la paciente, la que planeaba, la que sabía esperar el momento perfecto para atacar. Y mi momento estaba llegando. 2 años y medio después de mi condena, recibí otra visita. La agente Sarah Thompson, de la División de Crímenes Financieros del FBI, había estado revisando mi caso, dijo, y algo no cuadraba. La evidencia era demasiado perfecta, explicó, inclinándose sobre la mesa. En mi experiencia, los verdaderos malversadores cometen errores, dejan cabos sueltos. En tu caso, parecía como si alguien hubiera escrito una historia y colocado todas las pistas correctas. La estudié, buscando signos de engaño. ¿Podría ser otro truco de Marcus? ¿Por qué estás aquí?, pregunté con cautela. Porque creo que te tendieron una trampa, respondió, y quiero ayudar a probarlo, pero necesito pruebas concretas, algo que señale al verdadero culpable. Pensé en la caja de recetas, a salvo con Claire. El momento que había estado esperando por fin había llegado. ¿Y si te dijera que tengo exactamente lo que necesitas? El día que salí de prisión se sintió irreal. El sol era demasiado brillante, el aire demasiado fresco, todo demasiado ruidoso y colorido después de 3 años de concreto y acero. Claire me esperaba en la salida, sosteniendo una pequeña caja de cartón que hizo que mi corazón latiera con fuerza, las recetas de mamá, y con ellas, mi oportunidad de hacer justicia. Bienvenida de vuelta, dijo, abrazándome con fuerza. Todo está listo. 3 meses después, estábamos listos. El equipo de la agente Thompson rastreó los $12 millones que Marcus había robado a través de una red de cuentas offshore y empresas fantasma. Cada transacción, cada transferencia, llevaba de vuelta a él, no a mí. Marcus pensó que había ganado. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. El arresto fue perfectamente cronometrado. Marcus estaba organizando una gala benéfica en su nueva mansión, rodeado de la élite de la ciudad. Observé desde el otro lado de la calle mientras los agentes del FBI entraban, mostrando sus placas, incluso a la distancia. Pude ver cómo el color desaparecía de su rostro al notar su presencia. Marcus Chen, la voz de la agente Thompson resonó en la sala. Ahora en completo silencio, está bajo arresto por fraude, malversación de fondos y conspiración para obstruir la justicia. Su nueva esposa, Sofía, se quedó paralizada mientras lo sacaban esposado. El mismo paseo de la vergüenza que yo había soportado 3 años atrás, pero a diferencia de mí, Marcus era culpable de cada cargo. Salí de las sombras cuando pasaron junto a mí, quería que me viera. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego se entrecerraron con odio. Tú, escupió, ¿cómo lo lograste? Las recetas de mamá, susurré, nunca aprendiste a cocinar, ¿verdad? La confusión en su rostro no tenía precio. Nunca sabría lo cerca que había estado la evidencia todo el tiempo, oculta a plena vista en una caja de tarjetas de recetas escritas a mano. El caos se desató después. Las acciones de Morton Financial se desplomaron cuando la verdad salió a la luz. El elaborado esquema de Marcus, su traición, la forma en que me había incriminado, se convirtieron en un escándalo que sacudió el mundo financiero. Sofía pidió el divorcio antes de su primera comparecencia ante el tribunal. La familia Williams no quería tener nada que ver con él ahora que su verdadera naturaleza había sido expuesta. Su mundo cuidadosamente construido se derrumbó como un castillo de naipes. Mi nombre fue limpiado, mi condena anulada. Morton Financial me ofreció mi antiguo trabajo de vuelta, junto con una indemnización sustancial por despido injustificado. Rechacé la oferta. Ahora tenía otros planes. El día de la sentencia de Marcus, me senté en la primera fila del tribunal. De alguna manera, se veía más pequeño. Su costoso traje reemplazado por un uniforme naranja de prisión. Su confianza hecha añicos. Su señoría, comenzó su declaración. Estaba desesperado. La presión por triunfar, por estar a la altura de las expectativas. Ahorre sus palabras, lo interrumpió el juez. Robó millones de dólares de manera sistemática y luego incriminó a su propia hermana para encubrir sus crímenes. No mostró remordimiento ni conciencia. El tribunal lo condena a 15 años en prisión federal. Mientras lo sacaban, Marcus intentó una última vez encontrar mi mirada. Tal vez quería disculparse, o más probablemente, culparme por su caída. No le di la satisfacción de mirarlo.
Afuera del tribunal, los reporteros me rodearon. Señorita Chen, ¿cómo se siente al ser reivindicada? ¿Volverá al mundo financiero? ¿Tiene algo que decirle a su hermano? Me detuve, pensando cuidadosamente en mi respuesta. La justicia no siempre es rápida, dije finalmente, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Mi hermano pensó que podía enterrarla bajo mentiras y evidencia falsa, pero olvidó algo: la paciencia es más poderosa que el engaño. Han pasado 5 años desde ese día. Usé el dinero de la indemnización para fundar una organización sin fines de lucro que ayuda a personas condenadas injustamente a reconstruir sus vidas después de su exoneración. Cada día trabajo con personas que entienden lo que es perderlo todo por las mentiras de alguien más. Marcus escribe a veces cartas largas y divagantes sobre la lealtad familiar y el perdón. Ya no las leo. El hermano que amaba murió el día que decidió sacrificarme por su ambición. Claire aún tiene la caja de recetas de mamá, aunque hace tiempo que sacamos la evidencia que contenía. A veces, cuando la visito, la sacamos y realmente cocinamos algo de ella, riéndonos de cómo una cosa tan simple ayudó a derribar el imperio criminal de mi hermano. ¿Sabes cuál es la mejor venganza?, me preguntó Claire recientemente, mientras intentábamos hacer el famoso pastel de chocolate de mamá. ¿Cuál? Vivir bien, dijo, deslizando el pastel en el horno, y ver cómo el karma hace su trabajo. Tiene razón, por supuesto. Pude haber dejado que la amargura me consumiera durante esos 3 años en prisión. Pude haberme enfocado solo en la venganza. En cambio, elegí reconstruirme, ayudar a otros, crear algo significativo a partir de las cenizas de mi antigua vida. La semana pasada recibí un aviso de que Marcus es candidato a libertad condicional. Quieren que hable en su audiencia, que diga si creo que se ha rehabilitado. Aún no he decidido si iré. Parte de mí quiere demostrarle que ya no tiene poder sobre mi vida. Otra parte quiere que siga sentado en esa celda, pensando en lo que me hizo. Solo un poco más de tiempo. De cualquier manera, estoy en paz con mi decisión, porque la verdad es que Marcus no solo perdió su libertad cuando se expusieron sus crímenes, perdió su credibilidad, su reputación, su oportunidad de vivir la vida que me robó, y ninguna audiencia de libertad condicional podrá devolverle eso. A veces, en momentos de tranquilidad, pienso en aquella mujer asustada que estaba de pie en la sala del tribunal hace 3 años, viendo cómo su vida se desmoronaba. Me gustaría decirle que aguante, que sea fuerte, que confíe en que la justicia llegará, pero tal vez todo sucedió exactamente como tenía que suceder. Después de todo, esa mujer quizá nunca habría empezado a ayudar a otros si no hubiera experimentado la injusticia ella misma. Tal vez nunca habría descubierto su propia fortaleza si no hubiera sido puesta a prueba por la traición. La caja de recetas ahora está en mi estante, un recordatorio de que las cosas más pequeñas pueden cambiarlo todo, de que la justicia puede venir de los lugares más inesperados, de que, a veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto, sino elevarse por encima de ella y convertirse en algo más grande que tu dolor. Marcus creyó que estaba escribiendo el final de mi historia aquel día en la corte. En realidad, solo escribió el comienzo de una nueva. Y esta historia, esta es completamente mía.